El caso de los hermanos Menéndez es una historia que conmocionó a los Estados Unidos y al mundo entero. En el centro de esta trama, dos jóvenes de apariencia privilegiada, pertenecientes a una familia acaudalada, enfrentaron acusaciones de un crimen que desafió la imaginación de todos: el brutal asesinato de sus propios padres. Pero, ¿cómo llegaron Lyle y Eric Menéndez a convertirse en protagonistas de uno de los juicios más mediáticos y perturbadores de la historia reciente? Este es un relato de intriga, poder, abuso y decadencia que aún resuena en la cultura popular. Comencemos por el final de una vida que parecía perfecta. Era el 20 de agosto de 1989. Aquella noche, el lujoso hogar de José y Kitty Menéndez en Beverly Hills fue testigo de una masacre que transformó para siempre la vida de la familia. La policía recibió una llamada de emergencia desgarradora. Eric Menéndez, con la voz quebrada, informó que sus padres habían sido asesinados. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con una escena espeluznante. José, un empresario exitoso de origen cubano, yacía sin vida en el sofá, mientras que Kitty estaba desplomada en el suelo, rodeada de escombros y sangre. Ambos habían recibido disparos a quemarropa con una escopeta. La brutalidad del crimen conmocionó a la comunidad. Al principio, la teoría más aceptada era que se trataba de un ajuste de cuentas vinculado a los negocios de José. Sin embargo, algo no encajaba. Los detectives comenzaron a notar incongruencias en el comportamiento de los hermanos. Aunque inicialmente parecían devastados, pronto comenzaron a gastar grandes sumas de dinero, disfrutando de una vida de lujos que contrastaba con el luto que supuestamente deberían estar atravesando. En los meses posteriores al crimen, Lyle y Eric gastaron más de $1 millón en coches de lujo, ropa de diseñador y viajes. Su actitud levantó sospechas entre los investigadores, pero no fue hasta que Eric, incapaz de soportar la culpa, confesó el asesinato a su psicólogo, el doctor Jerome Ociel, que las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Las grabaciones de las sesiones entre Eric y Ociel se convirtieron en pruebas clave en el caso. En ellas, Eric no solo confesaba el crimen, sino que también describía la planificación y ejecución del asesinato. El caso tomó un giro dramático cuando la amante de Ociel, Judalon Smith, informó a la policía sobre las grabaciones. El 8 de marzo de 1990, las autoridades obtuvieron una orden para incautar las cintas, las cuales contenían confesiones detalladas que incriminaban a ambos hermanos. Ese mismo día, Lyle fue arrestado en su mansión, mientras que Eric, que se encontraba en Israel participando en un torneo de tenis, regresó voluntariamente a Los Ángeles 3 días después, donde fue detenido en el aeropuerto. El juicio que siguió se convirtió en un espectáculo mediático. Los Menéndez, con su atractivo físico y su comportamiento aparentemente refinado, generaron fascinación y morbo en igual medida. Durante el proceso, los hermanos no solo confesaron el asesinato, sino que también alegaron que habían sido víctimas de abuso físico, emocional y sexual por parte de su padre, José Menéndez, y que su madre, Kitty, había sido cómplice al permanecer en silencio. Según su testimonio, los abusos comenzaron en la infancia y se extendieron durante años, alimentando un resentimiento profundo que culminó en una acción desesperada. Lyle y Eric afirmaron que el asesinato fue un acto de autodefensa preventiva, ya que temían que su padre los matara si intentaban revelar los abusos. Estas declaraciones dividieron a la opinión pública. Algunos los consideraban monstruos manipuladores, mientras que otros los veían como víctimas de un sistema que había fallado en protegerlos. El primer juicio terminó en un jurado estancado, incapaz de llegar a un veredicto. Sin embargo, en un segundo juicio, que comenzó en agosto de 1995, ambos hermanos fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La fiscalía argumentó que los hermanos habían actuado con premeditación, motivados por la ambición de heredar la fortuna familiar, estimada en $14 millones. La defensa, liderada por la abogada Leslie Abramson, sostuvo que los abusos sufridos justificaban sus acciones. A pesar de los intentos de apelación, las condenas de Lyle y Eric se mantuvieron firmes. Encarcelados en prisiones separadas durante décadas,
Los hermanos finalmente se reunieron en 2018, cuando Lyle fue transferido a la misma institución donde se encontraba Eric. Este reencuentro marcó un cierre simbólico a una historia que, aunque parece haber llegado a su fin, continúa generando debate y reflexión sobre los límites entre la culpa y la víctima, el castigo y la redención. Para entender el brutal desenlace que envolvió a la familia Menéndez, es crucial analizar las raíces de los conflictos que se gestaron en el hogar desde sus inicios. La historia comienza con José Enrique Menéndez, un hombre cuya vida estuvo marcada por la lucha y la perseverancia. Nacido en La Habana, Cuba, el 6 de mayo de 1944, José fue testigo directo de cómo la Revolución cubana desmanteló la estabilidad de su familia. Hijo menor de una familia acomodada, José vivió una niñez de privilegios, pero todo cambió cuando Fidel Castro tomó el poder. A los 16 años, con poco más que su ambición y determinación, emigró solo a los Estados Unidos. Este hecho definió su carácter. José era un hombre que no solo sobrevivía, sino que prosperaba ante la adversidad. Años después, mientras estudiaba contabilidad en la Universidad del Sur de Illinois, conoció a Mary Louise Anderson, conocida como Kitty. Ella, nacida en Chicago el 14 de octubre de 1941, había crecido soñando con convertirse en actriz de Hollywood. Su unión fue rápida e intensa, marcada por el encanto de José y las aspiraciones compartidas de éxito. Sin embargo, con el tiempo, Kitty abandonó sus sueños artísticos para apoyar la carrera de su esposo, un sacrificio que pesaría sobre ella en los años venideros. José ascendió rápidamente en el mundo corporativo, destacándose por su implacable ética laboral. Se convirtió en un ejecutivo de alto nivel, ocupando puestos destacados en empresas como RCA y Hertz. Esta búsqueda del éxito convirtió a José en un hombre disciplinado, obsesionado con la perfección y, sobre todo, con el control. Sin embargo, estas cualidades que lo hicieron triunfar en los negocios también lo volvieron un padre y esposo extremadamente exigente. Cuando nacieron sus hijos, primero Lyle Menéndez, el 10 de enero de 1968, y luego Eric Menéndez, el 27 de noviembre de 1970, José trasladó sus ambiciones a ellos. Los veía como extensiones de sí mismo, proyectos en los que volcaría su visión de grandeza. En casa, José imponía un régimen de disciplina severa. Sus expectativas eran irrealmente altas, y cualquier desviación de la perfección era tratada como una afrenta personal. Kitty, aunque más suave en comparación con su esposo, tampoco ofrecía un refugio emocional para sus hijos. Tras renunciar a sus sueños, comenzó a mostrar signos de depresión crónica. La vida como esposa de un hombre dominante y perfeccionista le resultaba agotadora, y en su desesperación se volvía más dependiente del alcohol. Este hábito, combinado con su inestabilidad emocional, la hacía distante y en ocasiones errática. La infancia de Lyle y Eric estuvo marcada por la dualidad. Por un lado, la familia Menéndez proyectaba una imagen impecable de éxito y prosperidad. Por otro lado, detrás de las puertas cerradas, los hermanos se enfrentan a un ambiente de constante presión y críticas. Lyle, el mayor, puso un papel protector frente a su hermano menor. A pesar de su naturaleza más desafiante, Lyle buscaba la aprobación de su padre, aunque rara vez la obtenía. Eric, en cambio, era más tímido y emocional. Desde pequeño mostró talento para el tenis, un deporte que su padre utilizó como un medio para moldearlo en un campeón. Sin embargo, Eric vivía atormentado por la inseguridad, un sentimiento amplificado por las constantes críticas de José. Aunque el tenis se convirtió en una salida para él, también simbolizaba el peso de las expectativas familiares. A medida que crecían, las tensiones en el hogar comenzaron a manifestarse de manera más evidente. José controlaba cada aspecto de las vidas de sus hijos, desde sus actividades académicas hasta sus amistades. Este nivel de control, combinado con los altos estándares de José, creó un ambiente en el que Lyle y Eric sentían que nunca eran lo suficientemente buenos. Kitty, aunque menos estricta, tampoco proporcionaba estabilidad. Su lucha contra la depresión y su creciente dependencia del alcohol la hacían incapaz de conectarse con sus hijos de manera consistente.
Había días en los que intentaba ser una madre cariñosa, pero estos eran eclipsados por episodios en los que se mostraban distantes o incluso negligentes. En su adolescencia, los problemas comenzaron a salir a la superficie. Lyle, siempre en busca de atención, desarrolló una personalidad más rebelde. Fue expulsado de la Princeton Day School por plagio, un incidente que desató la ira de José. A pesar de los intentos de Lyle por justificar su acción, José lo castigó con un desdén que Lyle jamás olvidaría. Eric, aunque menos conflictivo, comenzó a mostrar comportamientos preocupantes. Su timidez se transformó en ansiedad, y aunque continuó destacándose en el tenis, era evidente que el peso de las expectativas familiares lo estaba afectando. Eric también empezó a involucrarse en pequeños actos de vandalismo y robos menores, señales de una rebelión silenciosa contra el control paterno. Años después, durante los juicios, los hermanos revelarían detalles perturbadores sobre su infancia. Afirmaron que el hogar Menéndez era un lugar de miedo y control, donde las apariencias eran más importantes que la felicidad real. Relataron cómo José no solo los controlaba básicamente, sino también emocionalmente, utilizando la humillación como una herramienta para mantener su autoridad. La relación entre Lyle y Eric se fortaleció bajo esta presión. Se convirtieron en aliados, compartiendo no solo sus miedos, sino también una comprensión tácita de que nunca serán libres mientras vivieran bajo el control de su padre. Esta dinámica disfuncional continuó escalando hasta que finalmente alcanzó un punto de quietud. Pero para entender cómo llegaron a cometer el crimen que conmocionó a la nación, primero debemos explorar los eventos que precedieron esa fatídica noche. A medida que se acercaban a la edad adulta, Lyle y Eric empezaron a vislumbrar la posibilidad de una vida independiente, lejos de la sombra de su padre. Sin embargo, José no estaba dispuesto a soltarlos fácilmente. Para él, la idea de perder el control sobre sus hijos era inaceptable. Esto llevó a un aumento en los enfrentamientos, con discusiones que se volvieron cada vez más intensas y emocionales. Los años anteriores al crimen estuvieron marcados por una combinación de eventos: la creciente desesperación de Kitty, la rebeldía de Lyle, la presión sobre Eric para destacarse en el tenis y, sobre todo, la implacable autoridad de José. Estas dinámicas crearon una tormenta perfecta que, eventualmente, estallaría de la manera más trágica posible. La noche del 20 de agosto de 1989, cuando Lyle y Eric entraron en la sala de su hogar con armas de fuego, no fue un acto espontáneo. Fue el resultado de años de conflictos, secretos y un ambiente tóxico que los había empujado al borde del abismo. Pero para entender por qué llegaron a tomar esa decisión, debemos analizar en detalle los días y semanas que precedieron al asesinato, un periodo crucial que revelará los últimos pasos hacia el desenlace. Los días anteriores al 20 de agosto de 1989 marcaron un cambio significativo en la dinámica de la familia Menéndez. Lo que antes eran enfrentamientos y discusiones intensas se transformó en un silencio cargado de tensión, como si todos supieran que algo estaba a punto de suceder, aunque nadie se atreviera a ponerlo en palabras. Para Lyle y Eric, aquel periodo estuvo plagado de emociones contradictorias. Por un lado, sentían una creciente sensación de opresión, un deseo desesperado de liberarse de la influencia de su padre y del ambiente tóxico que los rodeaba. Por otro lado, existía el miedo, no solo a José, sino también a las consecuencias de cualquier decisión drástica que pudiera tomar. Este dilema los llevó a pasar horas discutiendo en privado, explorando opciones que iban desde huir hasta enfrentarse directamente a su padre. José, sin embargo, parecía más distante que nunca. Aunque mantenía su rutina diaria, quienes lo conocían comentaban que algo en su comportamiento había cambiado. Se mostraba más irritable y desconfiado, como si sospechara que algo estaba ocurriendo a sus espaldas. En ese momento, José estaba enfocado en asegurar el futuro de su familia, o al menos su versión de lo que consideraba un futuro ideal. Según los testimonios posteriores, había mencionado la posibilidad de desheredar a Lyle y Eric debido a sus comportamientos cada vez más rebelde. Este tipo de amenazas no eran nuevas, pero en esta ocasión parecían tener un peso diferente. Lyle, en particular, sentía que su posición como el hijo mayor estaba siendo erosionada por las constantes críticas y el control de su padre.
Eric, por su parte, estaba lidiando con la presión adicional de un próximo torneo de tenis, una oportunidad que José veía como un reflejo de su propio éxito, pero que Eric percibía como una carga insostenible. Kitty, mientras tanto, parecía ajena a gran parte de lo que estaba ocurriendo. Su depresión y dependencia del alcohol la mantenían en un estado de aislamiento emocional. Aunque sabía que las tensiones en la casa estaban aumentando, no estaba en condiciones de intervenir ni de ofrecer apoyo a sus hijos. Algunos amigos cercanos comentaron que Kitty se veía más frágil y desconectada que nunca, lo que la hacía incapaz de reconocer la gravedad de la situación. El día antes del crimen, Lyle y Eric tuvieron una discusión que más tarde describirían como el punto de no retorno. Según sus testimonios, hablaron sobre el futuro y llegaron a la conclusión de que no podían continuar viviendo bajo el control de su padre. Para ellos, la idea de enfrentarse a José no era solo una cuestión de supervivencia emocional, sino también física. Durante el juicio, los hermanos alegaron que temían por sus vidas, convencidos de que su padre tomaría medidas extremas si intentaban desobedecerlo o escapar de su influencia. Esa noche, Lyle y Eric salieron de la casa y condujeron sin rumbo fijo por las calles de Beverly Hills. Hablaron de sus miedos, de sus recuerdos de infancia y de las promesas que alguna vez se hicieron de protegerse mutuamente. Finalmente tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Aunque los detalles de esa conversación nunca han sido completamente esclarecidos, lo que está claro es que ambos acordaron que el crimen era, en sus mentes, la única solución. Así, el 20 de agosto de 1989, la familia Menéndez comenzó el día como cualquier otro domingo. José y Kitty pasaron la mañana en la casa, mientras Lyle y Eric se preparaban para salir. Según el relato de los hermanos, fingieron que todo era normal, evitando cualquier tipo de confrontación que pudiera levantar sospechas. Sin embargo, la tensión era palpable, y cada interacción estaba cargada de una intensidad que solo ellos podían percibir. A medida que avanzaba el día, los hermanos ejecutaron los primeros pasos de su plan. Salieron de la casa y compraron las armas que utilizarían más tarde. Para evitar levantar sospechas, utilizaron identificaciones falsas y condujeron hasta una tienda fuera de la ciudad. Este detalle sería clave en el juicio, ya que demostraría que el crimen no fue un acto impulsivo, sino algo cuidadosamente planeado. De regreso a la casa, Lyle y Eric intentaron actuar con normalidad, pero sus acciones traicionaron su estado emocional. Kitty mencionó a una amiga por teléfono que los chicos parecían nerviosos y distantes, aunque no le dio mayor importancia. José, por otro lado, estaba ocupado revisando documentos en su oficina, aparentemente ajeno a lo que estaba por suceder. Cuando llegó la noche, la familia se reunió en la sala de estar para ver una película. Era una tradición que solían compartir los domingos, y esa noche no fue la excepción. Según los relatos, José y Kitty estaban sentados en el sofá, mientras Lyle y Eric se sentaban en sillas cercanas. Durante la película, los hermanos intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que el momento se acercaba. Aproximadamente a las 10 de la noche, Lyle y Eric se levantaron y salieron de la sala, diciendo que necesitaban tomar algo de aire. Fue entonces cuando reconocieron las armas y se prepararon para llevar a cabo su plan. Minutos después, regresaron a la sala, y lo que ocurrió a continuación marcaría el inicio de uno de los casos más notorios en la historia de Estados Unidos. La película seguía reproduciéndose en el televisor, un ruido de fondo que pronto sería reemplazado por sonidos que nadie olvidaría. Lyle y Eric, tras salir a tomar aire, regresaron armados. Ambos portaban escopetas calibre 12, armas que habían comprado específicamente para esta noche. El primer disparo fue dirigido a José. Lyle fue quien presionó el gatillo, impactando a su padre en la parte trasera de la cabeza. El sonido del disparo fue ensordecedor, haciendo eco en las paredes de la mansión. José cayó hacia adelante, su cuerpo desplomándose de manera pesada contra el sofá. No tuvo tiempo de reaccionar ni de defenderse. Kitty, sorprendida y aterrorizada, intentó levantarse y huir, pero antes de que pudiera hacerlo, Eric disparó en su dirección. El primer impacto no fue mortal, y Kitty, herida, trataba de arrastrarse hacia una de las puertas laterales. Los hermanos, en un estado que más tarde describirían como automático, siguieron disparando.
La brutalidad del ataque quedó evidenciada en la cantidad de disparos realizados. A José le disparó varias veces, asegurándose de que no sobreviviera al ataque. En el caso de Kitty, la situación era aún más grotesca. Según los informes forenses, recibió múltiples impactos en diferentes partes del cuerpo, lo que dejó su rostro irreconocible. Los disparos finales fueron dirigidos a su cabeza, sellando su destino. La escena que quedó después del ataque era un cuadro de horror. Los muebles estaban salpicados de sangre, los cuerpos de José y Kitty yacían en posiciones grotescas, y el aire estaba impregnado del olor metálico y pesado de la sangre, mezclado con el humo de los disparos. Pero lo más impactante fue la reacción de los hermanos tras el crimen. Lejos de mostrar remordimiento inmediato, Lyle y Eric comenzaron a ejecutar la siguiente parte de su plan. Rápidamente recogieron las armas y se deshicieron de cualquier evidencia que pudiera incriminarlos. Salieron de la casa y condujeron hacia una carretera cercana, donde descartaron los casquillos de bala y otras pruebas en un contenedor de basura. Luego, regresaron a casa y comenzaron a construir una coartada. Para reforzar la idea de que eran víctimas y no perpetradores, los hermanos llamaron al 911 alrededor de las 11:47 de la noche. Eric fue quien marcó el número, pero fue Lyle quien habló con el operador. Su voz, aunque aparentemente llena de pánico y desesperación, ocultaba una narrativa que había sido cuidadosamente planeada. Lyle le dijo al operador: «Alguien mató a mis padres. Entramos a la casa y están muertos». Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron a Lyle y Eric afuera de la mansión, llorando y abrazándose. Para los vecinos y los mismos policías, los hermanos parecían el retrato del dolor y el shock. Al entrar en la casa, los agentes quedaron horrorizados por la magnitud del crimen. Era evidente que los ataques habían sido brutales y que los perpetradores no habían mostrado ninguna compasión. Durante las primeras horas de la investigación, Lyle y Eric fueron tratados como víctimas. La narrativa que presentó es que habían salido de la casa para ir al cine y regresaron para encontrar a sus padres asesinados. Parecía plausible en un principio. Además, la brutalidad del crimen hacía difícil imaginar que dos jóvenes pudieran cometer algo tan violento contra sus propios padres. Sin embargo, había detalles que no encajaban. Para empezar, los hermanos mostraron comportamientos que, aunque comprensibles en cierto grado, levantaron sospechas entre los investigadores. Mientras que la mayoría de las víctimas de tragedias similares suelen ser reservadas y retraídas, Lyle y Eric parecían decididos a tomar el control de la situación. Fueron ellos quienes se encargaron de contactar a familiares y amigos, quienes organizaron el funeral y quienes, en cuestión de días, comenzaron a gastar grandes sumas de dinero provenientes de la herencia de sus padres. Entre los objetos que adquirieron estaban relojes de lujo, autos deportivos y ropa de diseñador. Además, Lyle invirtió una gran cantidad de dinero en un restaurante que estaba considerando abrir. Este comportamiento extravagante fue percibido como extraño por muchos, incluyendo a los investigadores. A pesar de esto, en las semanas posteriores al crimen, los hermanos lograron mantenerse fuera del radar como posibles sospechosos. La teoría inicial de la policía apuntaba hacia un ajuste de cuentas relacionadas con los negocios de José, quien había tenido un historial de decisiones empresariales controvertidas. Esta línea de investigación llevó a los agentes a explorar conexiones con socios comerciales y enemigos potenciales, pero no arrojó resultados concluyentes. Sin embargo, la fachada que Lyle y Eric habían construido comenzó a desmoronarse cuando Eric, cargado por la culpa, confesó el crimen a su psicólogo, el Dr. Jerome Ociel. Esta confesión sería el punto de inflexión en el caso, desencadenando una serie de eventos que pondrían a los hermanos en el centro de uno de los juicios más mediáticos de la historia. El plan que los hermanos Menéndez habían elaborado tras asesinar a sus padres parecía estar funcionando en un principio. La policía, centrada en teorías externas como ajustes de cuentas empresariales o un posible robo, no los consideraba sospechosos. Sin embargo, lo que Lyle y Eric no podían prever era el peso de la culpa y cómo esto sería el comienzo de su caída. Eric, más joven y emocionalmente más vulnerable que su hermano, comenzó a mostrar signos de arrepentimiento. En contraste, Lyle,
que siempre había proyectado una personalidad más dominante, parecía decidido a seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Pero para Eric, el silencio era insoportable. En un intento por procesar lo que había hecho, buscó la ayuda del doctor Jerome Ociel, un psicólogo con el que había comenzado a asistir a sesiones terapéuticas. En una de estas sesiones, incapaz de soportar la carga emocional, Eric confesó lo impensable. Contó con lujo de detalles cómo él y su hermano habían planeado y ejecutado los asesinatos de José y Kitty. Relató el odio que sentían hacia sus padres, especialmente hacia José, a quien describieron como tiránico, controlador y abusivo. Según Eric, este ambiente opresivo los había llevado a tomar una decisión extrema. El doctor Ociel, horrorizado por lo que estaba escuchando, se enfrentó a un dilema ético. Como profesional de la salud mental, estaba obligado a guardar la confidencialidad de sus pacientes. Sin embargo, la naturaleza de la confesión y el temor de que los hermanos puedan representar una amenaza para otros lo llevaron a tomar una decisión controvertida: grabar las sesiones. En estas grabaciones, Eric no solo detalló los eventos de la noche del crimen, sino que también describió el miedo que sentía hacia su hermano Lyle, quien lo había presionado para guardar silencio y seguir adelante con sus vidas. Lyle, al enterarse de que Eric había confesado, se enfrentó directamente al doctor Ociel. Según relatos posteriores, Lyle amenazó al psicólogo, exigiéndole que destruyera las grabaciones. El doctor Ociel, sintiéndose en peligro, confió en su novia, Judalon Smith, a quien le contó sobre las confesiones de los hermanos y la existencia de las grabaciones. Fue Judalon quien finalmente contactó a la policía, proporcionándole información clave que daría un giro al caso. Con esta nueva evidencia, los investigadores obtuvieron una orden para confiscar las grabaciones y comenzaron a analizar el contenido. Las cintas eran devastadoras. En ellas, Eric confesaba abiertamente cómo él y Lyle habían planeado los asesinatos, desde la compra de las armas hasta los disparos finales. También describió el odio que sentían hacia sus padres, motivado por años de supuestos abusos y conflictos familiares. Estas revelaciones cambiaron por completo el rumbo de la investigación. El 8 de marzo de 1990, aproximadamente 7 meses después del crimen, Lyle fue arrestado mientras se encontraba en la mansión familiar en Beverly Hills. Eric, que estaba en Israel participando en un torneo de tenis, regresó voluntariamente a los Estados Unidos y fue arrestado al llegar al aeropuerto de Los Ángeles. La noticia de las detenciones provocó un gran revuelo mediático. ¿Cómo era posible que dos jóvenes aparentemente privilegiados, provenientes de una familia acomodada, pudieran cometer un acto tan atroz? El arresto de los hermanos marcó el inicio de uno de los casos judiciales más mediáticos de los años 90. Los detalles de las grabaciones y las confesiones se convirtieron en el tema central de los noticieros, alimentando el morbo del público y generando debates sobre la ética profesional del doctor Ociel. Algunos lo acusaban de violar la confidencialidad del paciente, mientras que otros lo consideraban un héroe por exponer la verdad. Por otro lado, la defensa de los hermanos Menéndez comenzó a construir una narrativa que cambiaría la percepción del caso. En lugar de negar los asesinatos, admitieron los crímenes, pero alegaron que habían accionado en defensa propia. Según los hermanos, los años de abuso físico, emocional e incluso sexual a manos de José los llevaron a un estado de terror constante. Alegaron que creían que sus padres planeaban asesinarlos y que al matarlos estaban salvando sus propias vidas. El caso se tornó aún más complejo cuando se trató de determinar si las grabaciones del Dr. Ociel podían ser utilizadas como evidencia en el juicio. Los abogados de la defensa argumentaron que las cintas eran inadmisibles debido a la confidencialidad entre paciente y terapeuta. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que las amenazas de Lyle hacia Ociel constituían una excepción a esta regla, lo que finalmente permitió que las grabaciones fueran admitidas. Mientras el juicio avanzaba, el público quedó dividido. Por un lado, estaban quienes consideraban a Lyle y Eric como dos jóvenes fríos y calculadores, motivados por la codicia y el deseo de acceder a la fortuna de sus padres. Por otro lado, estaban quienes creían que los hermanos eran víctimas de años de abuso y que su acto, aunque atroz, era comprensible dadas las circunstancias.
La revelación de las grabaciones, combinada con el testimonio de Judalon Smythe y otros testigos, cimentó el caso contra los hermanos. Sin embargo, el juicio estaba lejos de concluir, y las próximas etapas estarían marcadas por giros inesperados, testimonios impactantes y un debate público que pondría en tela de juicio no solo las acciones de los Menéndez, sino también las dinámicas familiares, la justicia y la moralidad. El inicio de los juicios de Lyle y Eric Menéndez marcó un momento crucial en el sistema judicial y en la relación de los medios de comunicación con los casos de alto perfil. El juicio no solo pondría en el banquillo a los dos jóvenes acusados de asesinar brutalmente a sus padres, sino que también expondría los secretos oscuros de una familia aparentemente perfecta ante un público ansioso de detalles. Desde el principio, el caso se dividió en dos narrativas completamente opuestas. Por un lado, la fiscalía se enfocó en pintar a los hermanos como asesinos fríos y calculadores, motivados por la codicia y el deseo de acceder a la fortuna de sus padres. Argumentaron que los hermanos habían gastado extravagantes cantidades de dinero en los meses posteriores al crimen, evidenciando que su verdadera motivación era la herencia de la familia Menéndez. Por otro lado, la defensa, encabezada por la abogada Leslie Abramson, introdujo un argumento completamente diferente. Abramson, conocida por su estilo agresivo y apasionado, afirmó que los hermanos habían actuado en defensa propia tras años de abuso físico, emocional y sexual por parte de su padre, José Menéndez. Según la defensa, los hermanos vivían en un constante estado de miedo, y el asesinato fue el resultado de un trauma profundo que finalmente los llevó a creer que su única salida era la violencia. El juicio comenzó oficialmente en julio de 1993 y se transmitió en vivo por Court TV, lo que permitió al público seguir cada detalle del proceso. La cobertura mediática fue intensa, con cámaras capturando cada declaración, cada lágrima y cada estrategia legal. Esta exposición masiva se convirtió en el juicio en un fenómeno cultural, atrayendo tanto a críticos como a defensores de los hermanos Menéndez. Uno de los momentos más impactantes del juicio llegó cuando Eric y Lyle testificaron en su propia defensa. Ambos describieron con detalle los abusos que afirmaron haber sufrido a manos de su padre. Eric, visiblemente emocional, relató cómo su padre lo sometía a un control extremo, humillaciones constantes y agresiones físicas y sexuales desde que era un niño pequeño. Lyle, por su parte, describió una dinámica familiar marcada por el miedo y la manipulación. Según él, su madre, Kitty, había sido cómplice pasiva, ignorando los abusos e incluso participando en ocasiones en las agresiones psicológicas. Lyle afirmó que su madre era una mujer profundamente infeliz y emocionalmente inestable, que canalizaba su frustración hacia sus hijos. La defensa también presentó el testimonio de expertos en abuso infantil, quienes analizaron el comportamiento de los hermanos y respaldaron la posibilidad de que hubieran actuado bajo un estado mental alterado debido a los años de maltrato. Sin embargo, la Fiscalía cuestionó constantemente estas afirmaciones, argumentando que no había evidencia física concluyente que respaldara los supuestos abusos. El testimonio de Eric y Lyle no dejó a nadie indiferente. Algunos espectadores empatizaron con los hermanos, viéndolos como víctimas de un entorno familiar tóxico que los había llevado al límite. Otros, sin embargo, se mantuvieron escépticos, creyendo que los relatos de abuso eran una estrategia fabricada por la defensa para justificar los asesinatos. Otro momento clave del juicio fue la presentación de las cintas grabadas por el doctor Jerome Osiel. Aunque la defensa intentó descartar estas grabaciones como inadmisibles, finalmente fueron aceptadas como evidencia. En las cintas, Eric hablaba abiertamente sobre los asesinatos, describiendo con detalle cómo él y Lyle habían planeado el crimen. Estas grabaciones, combinadas con el testimonio de Judalon Smythe, ofrecieron una visión inquietante del nivel de premeditación detrás del acto. A medida que el juicio avanzaba, la atención mediática se intensificaba. Los programas de noticias analizaban cada detalle del caso, y los talk shows invitaban a expertos legales y psicológicos para debatir sobre el impacto de los supuestos abusos en las acciones de los hermanos. Incluso se crearon equipos de seguidores,
con algunos apoyando a los Menéndez y otros condenándolos como asesinos despiadados. El caso también generó preguntas más amplias sobre la naturaleza del abuso familiar y cómo afecta a las víctimas. La narrativa de la defensa llevó a muchos a reflexionar sobre la dinámica del poder dentro de las familias y la falta de recursos disponibles para quienes sufren en silencio. Sin embargo, para otros, el enfoque en el abuso era una distracción que intentaba desviar la atención de los actos de violencia cometidos por los hermanos. El juicio se complicó aún más cuando el jurado no logró llegar a un veredicto unánime. Esto resultó en un juicio nulo en enero de 1994, lo que significaba que todo el proceso tendría que repetirse. Para algunos, esto fue una victoria para los hermanos, ya que ofrecía otra oportunidad para presentar su caso. Para otros, fue una decepción que retrasaba la justicia para José y Kitty Menéndez. El anuncio del nuevo juicio marcó el comienzo de una segunda etapa en este drama legal, con la promesa de nuevos giros y revelaciones. Mientras tanto, la opinión pública permaneció dividida, esperando ansiosamente el descubrimiento de un caso que había capturado la imaginación de una nación entera. El segundo juicio de Lyle y Eric Menéndez comenzó en octubre de 1995, apenas unos meses después de que el primer juicio terminara en un impasse. Este nuevo proceso estaba destinado a ser diferente, y las reglas del juego cambiaron significativamente. A diferencia del primer juicio, las cámaras fueron excluidas de la sala del tribunal, una decisión que buscaba reducir el circo mediático que había dominado el caso. Aunque esto ayudó a crear un ambiente más sobrio, el interés público en los hermanos Menéndez seguía siendo alto, y los detalles del juicio continuaron llegando a través de reporteros y crónicas diarias. Esta vez, la fiscalía ajustó su estrategia. Estaban decididos a demostrar que los hermanos habían asesinado a sus padres por motivos de avaricia, y buscaron evitar que las acusaciones de abuso desviaran la atención del jurado. Se centraron en resaltar los comportamientos de Lyle y Eric después de los asesinatos, especialmente sus gastos descontrolados. Entre las pruebas presentadas se incluyen recibos y testimonios que mostraron cómo los hermanos habían comprado coches de lujo, relojes caros y ropa de diseñador, además de invertir grandes sumas en proyectos personales como negocios fallidos. Por otro lado, la defensa continuó argumentando que los asesinatos fueron el resultado de años de abuso que habían dejado a los hermanos en un estado de constante terror. Leslie Abramson, la abogada principal de Eric, volvió a utilizar su enfoque apasionado y persuasivo para apelar a la empatía del jurado. Sin embargo, esta vez se enfrentó a restricciones más estrictas. El juez Stanley Weisberg limitó severamente las pruebas relacionadas con el supuesto abuso, reduciendo la cantidad de testimonios que la defensa podía presentar para respaldar su narrativa. Uno de los aspectos más impactantes del segundo juicio fue la ausencia de los testimonios de los hermanos. Aunque en el primer juicio ambos habían subido al estrado para relatar su experiencia, esta vez la defensa optó por no exponerlos al interrogatorio de la fiscalía. Esta decisión generó especulaciones, con algunas interpretándola como una táctica estratégica y otras viéndola como un reconocimiento de la debilidad de su caso. Sin embargo, a pesar de las restricciones, la defensa logró presentar testigos que corroboraron algunos aspectos del supuesto abuso. Amigos de la familia y antiguos conocidos de los Menéndez describieron a José como un hombre controlador y exigente, y a Kitty como una madre emocionalmente distante y con problemas de dependencia al alcohol. Estos testimonios refuerzan la idea de que el hogar de los Menéndez estaba lejos de ser el paraíso que proyectaba su fachada externa. El segundo juicio también fue notable por las tácticas más agresivas de la fiscalía. Argumentaron que, independientemente de las dificultades en el hogar, Lyle y Eric habían planeado meticulosamente los asesinatos y los habían ejecutado con frialdad. Para ellos, el supuesto abuso era irrelevante frente a la evidencia tangible de premeditación, como las armas compradas días antes del crimen y las inconsistencias en sus relaciones iniciales a la policía. La batalla legal fue intensa y emocional, y el jurado encontró ante una decisión difícil. ¿Eran los hermanos víctimas que habían accionado en un momento de desesperación, o eran asesinos que buscaban beneficiarse de la muerte de sus padres? Las deliberaciones se prolongaron durante días, mientras los miembros del jurado debatían sobre la culpabilidad de Lyle y Eric. Finalmente,
En marzo de 1996 llegó el veredicto. Lyle y Eric Menéndez fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La decisión fue un golpe devastador para los hermanos, quienes rompieron en llanto al escuchar el fallo. La sentencia fue recibida con reacciones encontradas. Para algunos, era una victoria de la justicia, un castigo adecuado para dos jóvenes que habían cometido un crimen atroz. Para otros era una tragedia que ignoraba el contexto de abuso en el que se habían desarrollado los asesinatos. Tras el juicio, los hermanos fueron enviados a diferentes prisiones para cumplir sus condenas. Durante años no tuvieron contacto directo, aunque más tarde fueron trasladados a la misma prisión y pudieron reunirse. En la cárcel, ambos se han adaptado a la vida detrás de las rejas, participando en actividades educativas y comunitarias. El caso Menéndez no solo impactó a los tribunales y los medios de comunicación en los años 90, sino que también dejó una huella indeleble en la cultura popular. Desde el momento de los asesinatos hasta las décadas posteriores, la fascinación por los hermanos y su trágica historia ha inspirado una amplia gama de representaciones en cine, televisión, música y literatura. Uno de los aspectos más llamativos del caso es cómo se convirtió en un símbolo de la disfunción familiar detrás de la fachada del sueño americano. En un periodo donde la opulencia y la imagen lo eran todo, especialmente en lugares como Beverly Hills, el caso reveló lo que podía ocurrir tras puertas cerradas en hogares aparentemente perfectos. Esta narrativa ha sido explorada en múltiples ocasiones en la cultura popular, ayudando a mantener vivo el interés en el caso. En 1994, poco después del primer juicio, se lanzó la película para televisión Menéndez, A Killing in Beverly Hills, que buscó dramatizar los eventos basándose en los testimonios y detalles revelados durante el juicio. La película recibió críticas divididas, pero marcó el inicio de lo que sería una serie de intentos por comprender y analizar los motivos detrás de los asesinatos. Con el auge de los documentales y las series de crímenes reales en las décadas de 2000 y 2010, el caso Menéndez experimentó un resurgimiento en el interés público. Producciones como True Crime with Aphrodite Jones y Snapped dedicaron episodios a explorar los asesinatos, las dinámicas familiares y las controversias legales del caso. En 2017, el renombrado productor Dick Wolf dedicó la primera temporada de su antología Law and Order True Crime exclusivamente al caso Menéndez. Esta serie no solo recreó los eventos, sino que también profundizó en las acusaciones de abuso, buscando presentar una narrativa equilibrada que cuestionara las condenas de los hermanos. En el ámbito musical, el caso ha sido mencionado en letras de canciones, especialmente dentro del género hip hop, donde la cultura popular y los eventos mediáticos a menudo se entrelazan. Líneas como They Killed Like Menéndez en canciones de artistas como Eminem y otros reflejan cómo el caso se convirtió en una referencia reconocida incluso por generaciones que no vivieron los juicios en tiempo real. Más recientemente, plataformas como Netflix y Hulu han contribuido a revitalizar el interés en el caso. Documentales como Hermanos Menéndez, Mal Juzgados, han planteado nuevas preguntas sobre la equidad del juicio y si los abusos descritos por los hermanos debieron haber sido considerados como un factor atenuante más significativo. Estos documentales han servido no solo como entretenimiento, sino también como una revisión crítica del sistema de justicia y el tratamiento de las víctimas de abuso. Otro aspecto fascinante del legado cultural del caso Menéndez es cómo las redes sociales han permitido que una nueva generación de espectadores descubra y discuta los detalles del caso. En plataformas como TikTok y YouTube, el caso ha sido analizado extensamente por creadores de contenido, muchos de los cuales debaten si los hermanos merecen la condena a perpetua o si las circunstancias atenuantes deberían haber cambiado el resultado del juicio. En los últimos años, Lyle y Eric también han encontrado formas de comunicarse con el mundo exterior desde la prisión. A través de cartas, entrevistas y grabaciones, han compartido sus reflexiones sobre el caso y cómo han cambiado como personas desde los asesinatos. Estos mensajes han alimentado aún más el interés público, presentando una imagen más matizada de los hermanos
que la que se mostró durante los juicios. El caso Menéndez también ha dejado su huella en la discusión legal y social sobre cómo abordar los casos de abuso intrafamiliar. Aunque los jurados en los juicios de Lyle y Eric no encontraron suficiente evidencia para justificar sus acciones como legítima defensa, el caso ayudó a aumentar la conciencia sobre el impacto devastador del abuso emocional y físico en las víctimas. Esto ha llevado a reformas en algunos estados de Estados Unidos sobre cómo se manejan estos temas en los tribunales. El caso Menéndez, a pesar de haber ocurrido hace más de 3 décadas, sigue siendo un recordatorio impactante de las complejidades de la dinámica familiar, la justicia y la percepción pública. Más allá de los titulares sensacionalistas y los juicios televisados, se trata de una historia profundamente humana, marcada por el dolor, la disfunción y las decisiones extremas que llevaron a un desenlace trágico. El legado del caso Menéndez también plantea preguntas fundamentales. ¿Cómo puede la sociedad abordar y prevenir el abuso intrafamiliar? ¿Qué papel juega la justicia en casos donde las víctimas se convierten en victimarios? Y sobre todo, ¿cómo podemos evitar que historias como esta se repitan? Este caso nos recuerda la importancia de no ignorar las señales de abuso y de brindar apoyo a quienes lo necesitan. Si algo podemos aprender de esta tragedia, es que el silencio, el estigma y la falta de ayuda pueden llevar a consecuencias irreparables. Para quienes deseen profundizar en este caso, reflexionar sobre sus implicaciones o aprender más sobre cómo prevenir el abuso intrafamiliar, hay recursos disponibles en línea, así como organizaciones dedicadas a proteger a las víctimas y educar al público. Si conoces a alguien que pueda estar enfrentando una situación similar, no dudes en ofrecer tu apoyo o contactar a una línea de ayuda. Cada acción cuenta para construir una sociedad más empática y protectora. Además, si este contenido te pareció interesante y quieres seguir explorando casos impactantes como este, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte futuros videos, dejar tus comentarios con tus reflexiones y opiniones sobre el caso, y compartir este video con tus amigos o en tus redes sociales. Con tu apoyo, podemos seguir creando contenido que informe, intrigue y conecte a más personas. El caso Menéndez no es solo una historia de crimen, es un espejo que nos invita a mirar más allá de los titulares y a cuestionar cómo entendemos la familia, la justicia y la humanidad misma. Gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en el próximo video.